Queremos iniciar esta cápsula reflexiva compartiendo el propósito que nos llevó a elaborar este proyecto. Desde el principio sabíamos que trabajar sobre ética profesional no era pues simplemente analizar un documento o repetir principios normativos. La ética es una dimensión humana profunda que atraviesa todas las decisiones, relaciones y acciones que realizamos dentro de una organización. Cuando se nos asignó comparar el Código de Ética Profesional en Ciencias Económicas de Costa Rica con el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal de México, descubrimos que estos documentos pues no solo establecen reglas, sino que reflejan maneras distintas de entender la responsabilidad profesional. Ambos códigos tienen puntos en común: promueven la integridad, la transparencia, la responsabilidad social y el respeto por las personas. Sin embargo, también presentan diferencias significativas en sus mecanismos de aplicación, en su ámbito de influencia y en el tipo de exigencia ética que colocan sobre la persona o la institución. En palabras de Crespo 2025, las personas somos sujetos morales ya que razonamos, justificamos nuestras decisiones y asumimos la responsabilidad de lo que hacemos. Y cuando leímos esta frase, yo entendí que la ética profesional en Costa Rica se nace de la idea de que cada persona debe hacer lo correcto y lo que está bien, aunque haya ausencia de vigilancia. Es decir, la verdadera ética nace aunque la ley no esté mirando. Por eso la problemática que analizamos es mucho más profunda que un simple cumplimiento normativo. Se trata de comprender cómo las personas toman decisiones bajo presión, en dilemas éticos, en conflictos de intereses y cuando lo correcto y lo conveniente no coinciden. Hoy en esta cápsula queremos reflexionar sobre situaciones reales que ponen a prueba la ética profesional. No venimos solamente a leer definiciones, sino a compartir cómo es que este proyecto transformó nuestra manera de entender el papel de la ética en la vida laboral y personal. Bueno, como comentaba mi compañera, la otra gran parte del proyecto consistió en analizar un código completamente distinto, que fue el Código de Ética del Gobierno Federal de México. Y lo interesante es que este código representa un modelo completamente diferente al costarricense. Mientras que Costa Rica se enfoca en la responsabilidad personal del profesional, México diseña un sistema institucional robusto con mecanismos claros para garantizar la transparencia y prevenir la corrupción. Y este código es obligatorio para todas las personas servidoras públicas del gobierno federal y establece principios como legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Esta idea que menciona mi compañera está muy relacionada con lo que plantea Hidalgo 2024, que menciona que el comportamiento ético en una organización depende de gran parte del clima ético, que se construye internamente mediante el liderazgo, las sanciones, los controles, la comunicación y la cultura institucional. Si el sistema está mal diseñado, incluso las personas más íntegras dentro de una organización pueden fallar. Pero si el sistema está bien construido, facilita la conducta correcta dentro de una organización. Esto nos hace reflexionar sobre algo muy fundamental. ¿Puede una persona actuar éticamente en una institución que no promueve la ética? Y también lo contrario, ¿sirve de algo tener sistemas éticos institucionales si a nivel individual las personas no tienen conciencia moral? El análisis comparativo nos mostró que ambos niveles, el individual y el institucional, son indispensables. Por ejemplo, en México refuerzan los mecanismos y en Costa Rica refuerzan la conciencia, y estos modelos se complementan. Y ahora sí, pasamos a las reflexiones personales del equipo, donde cada persona escogió un dilema ético o un principio que la marcó de manera especial. Mi reflexión personal surgió al analizar los principios del Código de Ética del Profesional en Ciencias Económicas de Costa Rica, especialmente los relacionados con la probidad, la buena fe y la responsabilidad individual. A primera vista, parecen principios básicos que cualquiera podría cumplir, pero cuando los contrasté con situaciones reales del ámbito laboral, entendí lo profundo que realmente son. Por ejemplo, el principio de probidad y buena fe exige que el profesional actúe siempre con veracidad, integridad y rectitud, incluso en momentos en los que decir la verdad pueda traer consecuencias incómodas. Y esto me llevó a pensar en cuántas veces en la vida diaria o en ambientes laborales uno se enfrenta a pequeñas decisiones que pueden parecer inofensivas,
pero que trae implicaciones éticas enormes. Estas situaciones son como disfrazar un error para no quedar mal, ajustar una cifra solo un poquito para que un informe cuadre, omitir un dato para evitar una discusión. Son cosas que tal vez no son ilegales, pero sí son antiéticas. Bueno, mi reflexión parte del análisis del Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal de México, que este tiene un enfoque muy distinto al Código costarricense. Algo que me impactó mucho en lo personal es la fuerza con la que ese código coloca la ética no solo en el individuo, sino en el sistema institucional. Este código establece principios obligatorios, como lo son la legalidad, la honradez, imparcialidad y eficiencia, pero además incorpora mecanismos concretos para prevenir las malas prácticas, como lo son la prohibición de recibir regalos o beneficios, obligación de reportar conflictos de interés, procesos de denuncia interna, rendición de cuentas, vigilancia pública y auditorías. Todo esto me llevó a entender que en algunos entornos, especialmente en lo que es el sector público y en países con mucha carga administrativa, la ética no puede depender únicamente de la buena voluntad de las personas. Mi reflexión surgió al analizar la lectura de Cortina, donde habla sobre cómo los valores institucionales deben pasar de ser simples declaraciones a convertirse en hábitos reales dentro de las organizaciones. Muchas veces vemos empresas que publican códigos éticos llenos de palabras bonitas, tal vez como integridad, respeto, solidaridad, responsabilidad social, pero cuando uno observa su cultura interna, se da cuenta que esos valores no se practican realmente. Esto genera un dilema para las personas, como qué se hace cuando el discurso institucional no coincide con las prácticas reales. He visto casos donde la organización dice promover la transparencia, pero internamente se oculta información, dice que valora el respeto, pero hay discriminación, dice que apoya el bienestar del personal, pero sobrecarga a sus colaboradores. Entonces entendí que un valor ético solo existe cuando se convierte en acción. Y aquí aparece el elemento humano del que hablan autores como Crespo y Naranjo, que dicen que la ética se construye en la interacción diaria entre las personas y en cómo éstas encarnan los valores institucionales. También entendí cómo profesionales a veces vamos a tener que actuar éticamente, incluso cuando las instituciones no lo hagan, y eso requiere valentía moral. Mi reflexión se centra en el principio de confidencialidad del Código costarricense, uno de los más importantes y a la vez uno de los más complejos en la práctica profesional. En un mundo donde la información es poder, la tentación de divulgar datos es enorme. Información financiera, datos personales, detalles estratégicos, hasta conversaciones internas, y muchas veces las personas piden esa información con argumentos aparentemente inocentes. Es solo para ayudarme, nadie se va a enterar, todos lo hacen, es urgente. Y ahí surge el dilema ético real: ser leales a la confidencialidad o ceder a la presión del momento. El código es claro, el secreto profesional es absoluto, pero lo que más me hizo reflexionar fue comprender que la confidencialidad no es solo una regla técnica, es ante todo un acto de respeto hacia las personas que confían en nosotros. Si una organización o un cliente comparte datos sensibles con nosotros, está depositando su reputación, su estabilidad y a veces hasta su seguridad personal en nuestras manos. Y algo que mencionó Naranjo 2003 fue, lo que entendí más bien, fue que los valores éticos cobran vida en la interacción entre personas. Cuando respetamos la confidencialidad, estamos demostrando integridad, lealtad y respeto. Cuando la violamos, aunque sea por una tontería, por decirlo así, estamos rompiendo un pacto ético. Lo que más me marcó de todas las partes del proyecto fue el tema de conflicto de interés, que se explica con bastante fuerza en el Código de México. Y también entendí que es uno de los dilemas más comunes, sutiles y hasta peligrosos
que puede enfrentar un profesional. Un conflicto de interés no significa corrupción, puede pasar incluso sin mala intención. Surge cuando una decisión puede verse afectada por un interés personal, como por ejemplo, un familiar trabaja en la empresa proveedora, un amigo solicita un favor, un regalo que nos compromete, un beneficio ofrecido o hasta alguna información que nos convenga filtrar. Lo que más me hizo reflexionar es que estos dilemas no siempre son obvios. Pueden ser cosas cotidianas pequeñas que no parecen nada grave, pero estas decisiones pequeñas pueden construir o hasta destruir nuestra integridad como persona profesional. Mi reflexión se centra en una de las ideas más poderosas de Cortina, que dice: la responsabilidad social debe enraizar en el carácter de la organización. Y al pensar en esto me di cuenta de que muchas organizaciones hacen actividades o eventos de responsabilidad social para cumplir o como para verse bien con la sociedad a nivel público, pero en realidad son simbólicas, en realidad no están practicando la justicia, la equidad o el bienestar personal. Entonces existe la pregunta de que si puede una institución ser socialmente responsable si no es éticamente justa por dentro, y para mí la respuesta es que no. La verdadera responsabilidad social se nota en la cultura interna de la organización, en cómo trata a los colaboradores, cómo se toman las decisiones, las prioridades que se establecen, cómo se maneja la información y cómo se responde ante un error. Y finalmente la ética empieza en casa. Mi reflexión final se basa en el principio de justicia pronta y cumplida del Tribunal de Honor costarricense. A veces creemos que la justicia solo aparece en los tribunales o en grandes decisiones, pero en realidad la justicia está hasta en lo más cotidiano, sobre todo como por poner unos ejemplos en cómo distribuimos las tareas, cómo tratamos a los compañeros, cómo nos enfrentamos ante un conflicto, también cómo podemos reconocer el trabajo de los demás y también cómo podemos asumir las responsabilidades cuando llegamos a fallar. La justicia ética no solo se trata de castigar lo incorrecto, sino se trata de hacer lo correcto antes de que el daño ocurra. Crespo explica que cada decisión forma nuestra identidad moral. Y entendí que la justicia no es una idea abstracta, sino que es una práctica constante que hacemos todos los días. Cuando decidimos ser justos, incluso cuando nadie llega a celebrar, estamos ejerciendo una ética profunda. Y esta reflexión me hizo comprender que la ética profesional no solo consiste en evitar sanciones, sino en construir dignidad y confianza. Al escuchar todas estas reflexiones, podemos ver claramente cómo se conectan tres niveles de ética. La ética individual, que nos daba a entender Crespo, que es la conciencia, la responsabilidad y la reflexión. La ética organizacional, de Naranjo y Cortina, que nos explicaban sobre valores vívidos, la cultura y la ética, y la coherencia. Y por último, la ética institucional de Hidalgo, que hablaba de mecanismos, sanciones, controles y transparencia. La comparación entre ambos códigos pues, nos permitió ver la ética desde una mirada integral. Entendimos que las diferencias no representan contradicciones, sino perspectivas complementarias. Juntas constituyen una visión ética pues, más sólida. Y el desafío entonces es integrar ética profesional, ética organizacional y ética institucional en cada decisión. Como conclusión, después de hacer todo el análisis, comprendimos que la ética profesional no es un requisito académico ni un código que haya que memorizar. Es más una forma de estar en el mundo, es un compromiso con la justicia, con la transparencia y con la integridad de las personas que confían en nosotros. La ética aparece en la forma como decidimos, cómo tratamos a los demás, cómo enfrentamos nuestros errores y cómo asumimos nuestras responsabilidades. Queremos cerrar esto con una reflexión colectiva que dice que la ética no se enseña, sino que más bien se demuestra. Cada acción, por pequeña que sea, construye o destruye la confianza en una institución. Y como futuros profesionales tenemos la responsabilidad de elegir siempre construir. Muchas gracias por acompañarnos.